En el siguiente video les vamos a hablar sobre los hormigones sumergidos. El temario a desarrollar es la definición sobre el hormigón sumergido, características, aplicaciones, métodos de colocación, dosificaciones, ejemplos en la industria ecuatoriana, conclusiones y recomendaciones. El hormigón sumergido es un hormigón que debe mantenerse inerte a las características del ambiente en el cual se encuentra. Esto significa que tanto el cemento como los aditivos y agregados que se van a colocar no deben presentar ninguna reacción hacia el agua presente. La principal característica es que debe ser impermeable para que no exista la corrosión. Hacer hormigones sumergidos es una tarea muy compleja que requiere un cuidado muy estricto. El hormigón sumergido, como sugiere el nombre, corresponde al utilizado para ejecutar obras en instalaciones de puertos y bahías, pilas de puentes sobre ríos, estructuras para instalaciones de acueductos y sistemas subterráneos. Los problemas a los que se enfrenta el hormigón sumergido es ataque por cloruros, movimiento de las olas o corriente. Tienen numerosos efectos sobre el hormigón durante la puesta en obra y después del fraguado. Los movimientos del agua transportan arena, grava y hielo, que son causantes de abrasión. La cavitación, la corrosión, que puede ser en aguas puras, atacan al hormigón por disolución. Aguas ácidas o salinas atacan al cemento convirtiéndolo en sales solubles que se disuelven. Y aguas selenitosas producen un ataque especialmente grave puesto que reaccionan con el aluminato tricálcico y haciéndolo expansivo. La temperatura. En climas muy fríos se puede producir fenómenos de hielo y deshielo. Y en climas calurosos, la temperatura es un parámetro de activación de las reacciones del deterioro. Las principales aplicaciones del hormigón sumergido son en puentes, puertos, torres fortificadas, plataformas flotantes de hormigón, estructuras marinas, mamparas flexibles, diques de escollera y muelles. En la imagen podemos observar estructuras donde se usa hormigón sumergido. Las aplicaciones. Aquí tenemos un ejemplo de aplicación que es la construcción de un muelle bajo el agua, casi en su totalidad, con procedimientos de hormigón sumergido. Este sistema puede estar especialmente indicado para muelles pequeños o medianos y asentados sobre terrenos resistentes. En la imagen podemos ver el pavimento, el relleno seleccionado, el relleno general, el relleno de trasdos, enrase, el terreno natural, la losa de protección, el hormigón sumergido, que está por bloques. Esta tipología de muelles es adecuada en los casos señalados a continuación. Si el terreno de cimentación tiene alta capacidad portante y es poco deformable. En zonas abrigadas en las que se pueda trabajar, con alturas menores a 1 metro. En ambientes no agresivos químicamente, para muelles con calados inferiores a 10 y 12 metros, si no se disponen de explanadas para el parque de bloques. El hormigón y la puesta en obra. Debe conseguirse los siguientes objetivos: prevenir la segregación, evitar las juntas frías horizontales y verticales, realizar un buen vibrado, realizar un buen curado, para evitar la fisuración y la retracción. El objetivo final de una buena dosificación, fabricación y puesta en obra del hormigón es conseguir una estructura impermeable. Las precauciones que se deben tomar en la puesta en obra. Para hormigones convencionales se debe evitar la caída libre del hormigón desde una altura superior a 2 metros. Se puede llegar a permitir caídas libres de hasta 5 metros si se estudia una adecuada dosificación del hormigón que sea capaz de soportar estas alturas de vertido. La colocación del hormigón se hace de una sola vez cuando los espesores de la pieza hormigonal son reducidos o en varias capas o tongadas, cuando el espesor es grande, como ocurre en el caso del hormigonado, de una cimentación, de bloques o simplemente de un pilar. Cuando el hormigón se coloca por tongadas, estas pueden tener una altura de 30 a 40 centímetros dependiendo de el sistema de densificación
que se emplee es capaz de compactar dichos espesores. Tenemos los métodos de colocación. El hormigón tremié, tubo o tolva. Podemos ver en las imágenes el tubo tremié, que está formado por una tolda de alimentación, el tubo tremié, y desde aquí va la grúa o montacargas. La tubería vacía debe apoyarse sobre el fondo de la excavación. Luego empieza a llenarse lentamente de concreto antes de empezar a elevarse. Cuando se llena, se levanta la tubería al menos 150 milímetros de suelo, dejando que alrededor del extremo inferior de la tubería se haya llenado completamente de concreto. Y se destapa automáticamente el tapón. Utilizando el segundo sistema, que es mediante el uso de bola o tapón, que se introduce antes de llenarlo con concreto, haciendo que la bola baje lentamente cuando lo empujan. La tubería en este caso no se apoya directamente en el fondo de la excavación, sino que se mantiene a una distancia de entre 10 a 15 centímetros con el fin de que fluya el agua o lodos presentes en la excavación. En este caso, al igual que el anterior, no debe empezar a levantarse la tubería hasta tanto no se llene el concreto el fondo. En ambos casos, se debe iniciar la colocación del concreto, lubricar la tubería con una mezcla rica en cemento para facilitar el flujo del concreto dentro del tubo y evitar la pérdida del cemento. La velocidad de vaciado de este sistema depende del volumen de concreto a colocar, es decir, para volúmenes menores de 150 metros cúbicos debe ser de 30 metros cúbicos por hora y para volúmenes mayores entre 40 y 50 metros cúbicos por hora. Tenemos características que se deben tomar en cuenta. Este hormigón debe ser capaz de compactarse por sí solo. El agregado grueso debe tener un tamaño máximo de 2 centímetros para cimentaciones comunes o 3.8 para grandes masas. Se debe utilizar el uso de agregados alargados. El agregado fino se requiere entre un 42 y 45% de arena y el cemento entre 425 y 600 kilogramos sobre metros cúbicos. El asentamiento que se mide mediante el cono de Abrams entre 8 y 9 pulgadas. Los aditivos deben ser plastificantes y reductores de agua. Los métodos también son hormigón por talud que avanza. En este caso se coloca el hormigón, como se puede ver en el depósito en A. Se incorpora por peso en la masa B, influencia que avanza con un talud C, que es el único en contacto con el agua y sometido al deslavado. Cabe destacar que esta técnica es para espesores de agua inferiores a 80 centímetros y el hormigón en cubas. En cambio, esta es para capas mayores a 80 centímetros. El hormigón atraviesa la capa de agua en una cuba perfectamente estanca, como se puede observar en la imagen, que hace bajar lentamente mediante cabestantes o grúa hasta llegar al macizo a hormigonar. La cuba se deposita sobre el macizo y un buzo la abre, elevándose después suavemente para que el hormigón fluya en agua tranquila. Tenemos la dosificación para el hormigón en el caso del hormigón con el tubo tremié, que es agregados arena gruesa de 1 centímetro, un volumen de 810 litros y la gravilla debe ser de cantos redondeados y la arena 675 litros. El cemento debe ser de 510 kilogramos sobre metros cúbicos y aditivos plastificantes y fluidificantes. El agua debe ser potable. Tenemos los ejemplos que se ha considerado de dos tipos. El puente de Bahía de San Vicente, que es hecho sobre un espacio muy grande y se requirió de bastante tiempo para su realización y para los estudios. En este caso de este puente sí se utilizó buzos para que ingresen a ver cómo iba el desarrollo en la colocación del hormigón, indicando algunas técnicas descritas anteriormente. Aquí tenemos el puente sobre el río Napo. Este también está en contacto con el agua, pero este no es de tan magnitud como el anterior. Las conclusiones
donde se aplica el hormigón sumergido es en obras donde la presencia de agua será abundante. Y las estructuras a gravedad permiten básicamente soportar toda la carga que un terreno posterior a la obra produce. La construcción de muelles deberá tener en cuenta la importancia del mismo, junto con sus dimensiones, puestos que se puede usar y estructuras totalmente sólidas o simplemente superficies con agujeros. Las recomendaciones. Cuando se requiera una obra de hormigón sumergido, hay que diseñarlo según las características del lugar en donde se lo vaya a colocar, como en los ejemplos indicados. Ya sea para el caso de Bahía, hay que hacer con una dosificación, y para el río Napo con otra dosificación. También se debe utilizar y estudiar los efectos del clima, ya que para la sierra o para la costa van a ser distintos. Realizar mantenimiento periódico de las obras de hormigón sumergido para ver en caso de que exista corrosión o daños en la infraestructura. Y se recomienda utilizar maquinaria de alta categoría para así cumplir con las especificaciones de diseño.